Bien, hoy seguimos tocando el tema del contentamiento. Hace 2 semanas o 4 semanas, no recuerdo. ¿Cuándo fue nuestra última reunión? ¿Recuerdan? ¿2 semanas? ¿4? ¿Están aquí? Uy, de verdad me olvidé. Perdí la noción del tiempo. ¿Cuánto tiempo atrás hemos tenido esta reunión? Aquí mismo en el templo. ¿2 o 4 semanas? 3 semanas, más o menos. Bueno, ya. La tuvimos la segunda semana de abril, ¿no es cierto? El 11 exactamente. Y hoy estamos 25 de abril. Y comenzamos a hablar acerca del contentamiento. ¿Qué era el contentamiento? Si alguien se acuerda, bueno, no he traído, y tampoco voy a hacer como en ADACT, a ver, voy a lanzar chupetines, ¿quién responde? Pero ¿quién se acuerda acerca de lo que definimos a través de la palabra sobre qué cosa era el contentamiento? Lo vamos a recordar en unos minutos. Pero hoy nos corresponde ver nuestro segundo tema, y de repente lo ha visto ahí en los flyers que se han publicado a través de las redes, cómo opera el contentamiento cristiano en el creyente. Hemos tratado de plantear los títulos a modo de pregunta para llevarnos a la reflexión de la respuesta. La vez pasada fue ¿qué cosa era? ¿Qué es el contentamiento cristiano? Y habiendo definido lo que era el contentamiento cristiano, hoy nos corresponde entonces ver cómo opera, cómo funciona, qué hace, cuál es su dinámica en la vida de un cristiano. Demos por sentado que el contentamiento cristiano no funciona en una persona que no ha tenido su encuentro personal con Cristo. Y si esta noche, en conclusión, te aseguras o sabes o te das cuenta de que hoy necesitas la salvación del Señor, es tiempo de hacerlo. Pero, ¿cómo opera? ¿Cuál es su dinámica en la vida de un creyente? El contentamiento cristiano. Comencemos preguntándonos, ¿qué nos gustaría lograr este año? Ya vi varias cabezas mirando al techo ahí para pensar. ¿Qué te gustaría lograr este año? De repente te gustaría trabajar en el extranjero. O quizá te gustaría realmente este año, sí o sí, me voy de vacaciones al Caribe. ¿No es cierto? Veo unas caras, no, la siguiente, por favor. De repente, este año, por la gracia de Dios, te has dispuesto a estudiar una maestría o crecer o terminar una carrera profesional, qué sé yo, algún tipo de, algún crecimiento en el área de la educación también. Las maestrías están súper caras, pero por ahí de repente Dios te dio la oportunidad de tener algunos ahorros, o el famoso AFP, ¿no? Que todo aguante la AFP, ¿no? Pero bueno, de repente está ahí, ¿no? Quizá este año es tu año de casarte, ¿no? De comprometerte, ¿no? Cuando puse esta imagen dije, alguien va a pensar de poner mi emprendimiento de joyas, pero no se trata de esa meta, ¿no? De repente este año quieres casarte, o de repente este año quieres conseguir, o ya estás decidido, o estás buscando por todos los medios conseguir ese trabajo regular, constante, ¿no? En planilla, ¿no es cierto? Ya suficiente tiempo. Señor, por favor, dame un trabajo fijo, un trabajo que me ayude a proyectarme en adelante. Tal vez ese es uno de tus planes para este año. Quizá por la gracia de Dios este año decides, ok, este año ya tengo unos ahorros, es hora de comprar un departamento. Ver por algo propio. De repente comprarse un vehículo, ¿no? Aunque sea un scooter, pero algo para movilizarme en la ciudad, ¿no? Cuando estaba decidiendo entre departamento o carro, hace años, un compañero de trabajo me dijo, si te compras un carro, yo te regalo las primeras cortinas para que le pongas a las ventanas de tu carro, ¿no? Tratando de alentar o de animar o de aconsejar que antes del carro de repente debo comprar algo realmente más como un activo, ¿no? Un departamento. Bien, ¿y cuántos otros sueños más tienes para este año?
Y ojo que estoy hablando solamente, de repente por ahí alguien, y las metas espirituales, que también deben haber, ¿no? Pero a efectos del ejemplo, quería enfatizar en aquellas metas que de repente roban más nuestros sueños, sinceramente. Si es que no es así y realmente estás deseando este año y te desvelas o te produce ansiedad crecer en el Señor, pues permíteme decirlo, qué envidia santa, ¿no? Qué buen deseo, ¿no? Pero debemos reconocer que quizá este tipo de deseos, tal vez más materialistas, son los que arrastran nuestro corazón día a día. Pero ¿qué pasaría si no lo logras? ¿Qué pasaría si aún Dios dice no? Es muy probable que nos consuma la tristeza, que nos consuma el enojo, la desesperación. Y estamos así, ¿no? Como ese perrito, que me lleve la corriente, ¿no? No obtuve, no logré. De repente cada diciembre terminas así, anhelando y deseando avanzar y en cosas muy buenas. O sea, nada de lo que hemos mirado es condenable en sí mismo. Y discúlpame si es que de repente he afectado algún tipo de intención y deseo, que está muy bien que desees todas esas cosas. Pero lo que estamos apuntando, ¿qué pasaría? Y debemos como creyentes tener fortalezas en el Señor para poder lidiar con esta pregunta. Porque puede ser que nuestros sueños, nuestros anhelos para este año puedan no cumplirse. No por ello tenemos que seguir esforzándonos para no solamente lograrlo, sino realmente saber si están alineados a la voluntad de Dios y estar contentos con la respuesta que de Él venga. Por eso debemos una vez más recordar qué es el contentamiento cristiano. Y lo que aprendimos hace 2 semanas era que el contentamiento cristiano era la condición del alma, el carácter bajo el dominio de Cristo. ¿Se acordaron? ¿Sí? La condición del alma, el carácter bajo el dominio de Cristo. Y lo habíamos extraído de un pasaje de repente conocido por todos ustedes, de Filipenses capítulo 4. Y vamos a leerlo como está en la pantalla, en la traducción que se ha propuesto para este estudio. Dice así la palabra del Señor. Y miren las palabras resaltadas en amarillo, que tienen que ver con el testimonio del mismo apóstol Pablo. Él dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Se lo estaban diciendo a la iglesia de los filipenses. Y Pablo, estando bajo prisión, él expresa una alegría, cosa muy difícil de asimilar. Él sigue diciendo: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido, otro testimonio de él, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él continúa diciendo en el versículo 12: sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y él concluye con esta frase que dijimos, que nos ayuda para cada amanecida de tesis, pero que no trata de eso, ¿no? Todo lo puedo, ¿qué más dice? En Cristo que me fortalece. Y decíamos que ese todo lo puedo tiene que ver con todo este contentamiento, con el aprender el secreto de estar saciado como de tener necesidad. Es posible desarrollar una vida de contentamiento. Y permíteme decirte, es una poderosa vida.
que nos va a ayudar justamente en diferentes circunstancias. Así que hoy deseamos avanzar un poco más, planteando entonces cómo opera, cómo es la dinámica de este contentamiento en el creyente. Entonces nuestro bosquejo tiene el siguiente orden. El contentamiento cristiano es una condición del carácter que opera en primer lugar aprendiéndose. El contentamiento se aprende. Y esto tiene diferentes implicancias que lo vamos a ver en unos minutos. Pero ¿qué más? ¿Cómo opera? ¿Cómo se dinamiza el contentamiento en el creyente? No solamente aprendiéndose, sino también está bajo una fuerte prueba. El contentamiento se va a probar cada día de nuestras vidas, ya sea en la escasez, ya sea en la abundancia, ya sea en los éxitos, con cuidado ese término, ya sea en las derrotas, ya sea en la prosperidad o en lo contrario. Dios va a ayudarnos y va a mostrarnos si realmente estamos viviendo una vida de contentamiento. Y definitivamente en medio de esa prueba, en medio de ese aprendizaje, no se puede vivirlo sin que esté sostenida en Cristo. ¿Cómo termina esta sección Pablo? Diciendo: todo lo puedo en Cristo. Así que el contentamiento, Pablo mismo reconoce que se puede aprender, se puede atravesar las difíciles pruebas del contentamiento sosteniéndose en el Señor Jesucristo. Vamos entonces a mirar nuestro primer punto. ¿Cómo opera el contentamiento? Aprendiéndose. Se aprende, el contentamiento cristiano se aprende. Dice el versículo 11 del capítulo 4. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. En este versículo nos enseña y nos debemos preguntar qué significa aprender a contentarse. ¿Qué significa aprender a contentarme? ¿Por qué Pablo está diciendo he aprendido a contentarme? Y como hemos definido qué es el contentamiento, podemos reemplazar la pregunta diciendo ¿qué significa entonces aprender a que el alma esté bajo el dominio de Cristo? ¿Qué significa aprender que el alma esté bajo el dominio de Cristo? Es más, ¿qué significa para Pablo esta realidad? ¿Qué significó para Pablo aprender a estar bajo el dominio de Cristo? Y en esta oportunidad es importante mirar entonces lo que para Pablo significó aprender a estar bajo el dominio de Cristo. Y lo tomamos de un pasaje también de la misma carta de los Filipenses, pero en el capítulo 3. En el capítulo 3, los versículos 7 y 8, Pablo expresa lo que realmente para él significó haber aprendido a estar bajo el dominio de Cristo. Si ustedes conocen el contexto de estos versículos, Pablo dice que muchas de las cosas que para él fueron ganancia, su estatus civil, todavía no, una menos por favor, su estatus religioso, todas esas cosas para él, dice la palabra de Dios, que los ha considerado como pérdida. Así que en la presentación anterior o la siguiente, no sé, donde está todo el versículo completo, ahí vamos a leerlo juntos. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como ¿qué? Pérdida por amor de Cristo. Y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas, ¿en vista de qué? Incomparable valor, ¿de qué? Conocer a Cristo Jesús mi Señor. Yo, por favor, quiero que prestes mucha atención porque Pablo escoge muy bien sus palabras aquí. Leámoslo nuevamente. Dice: todo lo que para mí era ganancia. Los contadores saben qué es ganancia. Lo he estimado como pérdida también, por amor a Cristo.
Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, ¿qué más dice? Lo he perdido todo y lo considero como a fin de ganar a Cristo. Si tú ves y si tú lees con detenimiento, el tenor de estas palabras son muy fuertes. Son muy fuertes. Autores como Juan Calvino, John MacArthur subrayan que Pablo emplea aquí un lenguaje contable, por eso hablaba de los contadores. Ganancias, pérdidas, incomparable valor. Son términos cuantificables, son términos realistas que a Pablo le cuesta o sabe de lo que está hablando. Él ha experimentado la ganancia de lo que eran sus títulos, no solo académicos, sino religiosos y aún también de su propia raza. Porque él habla, ¿no? Hebreos de hebreos, circuncidado al 8º día. Así que Pablo sabe de qué está hablando. Sproul habla y enfatiza que Pablo no solo rechaza algo, sino que comienza a abrazar a alguien. Todo esto que antes era ganancia, lo tomo ahora como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Otro autor va a sostener que hay un progreso retórico. ¿Qué significa esto? Comienza mencionando que todo es como pérdida, pero termina diciendo que lo considera como basura. Y si han podido estudiar un poco más este versículo, el término basura tiene que ver con un término similar a estiércol. Todo lo que era ganancia llega no solamente a serle indiferente, sino ahora, permíteme usar el término, a apestarle. Es interesante y es increíble cómo Pablo comienza a aprender realmente estar y vivir bajo el dominio de Cristo. Ahora sí debemos analizar entonces puntualmente lo que está tratando de decirnos Pablo en estos versículos. Primeramente, versículo 7. Él dice, todo lo que para mí era ganancia. Esto nos enseña tres cosas. En primer lugar, ¿qué dice ahí? Conocer que el mundo, ¿qué cosa ofrece? Su ganancia. Está implícito en esa oración. Y debemos pensar en el mundo como un sistema humano religioso sin Cristo, porque es así como Pablo se refiere en los versículos anteriores. Todo lo que era para él en el mundo, éxito, poder, identidad, era antes ganancia. ¿Qué era ganancia para Pablo entonces? De repente es, como Pablo menciona, ¿no? Haber sido circuncidado al 8º día. Se habla de su apellido, ¿no? Para ti de repente tu apellido es muy importante, te da cierto estatus, te abre las puertas de algún trabajo. El mundo tiene su ganancia. No por las puras, el diablo, Satanás tienta a Jesús y le dice, todo esto te daré si te postras y ¿qué? Y me adoras, ¿no? ¿Qué le responde Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En otro pasaje de la Escritura, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Hay prosperidad, aún para el cristiano, hay
ganancia en cosas del mundo. Tu trabajo, la oportunidad de darte algún tipo de descanso, de vacaciones, son cosas muy legítimas que no están condenadas en la Escritura. A los ricos de este mundo, Pablo no le dice, enséñales que la riqueza es del diablo y que sean pobres. Les enseña y les dice que no sean altaneros ni que pongan su esperanza en las incertidumbres o en la incertidumbre de las riquezas. Un día tienen y otro día no pueden tener. Los que tienen negocios saben de ello, ¿no? Hay días que son muy buenos y otros días que no son tan buenos. Y eso es interesante. ¿Qué cosas resultan para ti ganancia ahora? ¿Qué cosas resultan para ti ganancia? Tozer escribe en uno de sus libros, las cosas han llegado a sernos indispensables. Lo que nunca debió haber ocurrido. Ahora las bendiciones de Dios han llegado a ocupar el lugar de Dios y esto ha trastornado todo el orden de la naturaleza. El problema no son las bendiciones de Dios que te da. El problema es cómo consideras tú esas bendiciones que Dios te da. Eso puede trastornar tu vida y trastornar el orden de las cosas. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. No solamente debemos reconocer entonces que el mundo ofrece sus ganancias, sino también que esas ganancias pueden construir una falsa identidad. De ahí está lo triste. Y lamentablemente hacia ello nuestro corazón puede llegar a caer. En un pasaje de la Escritura, Pablo dice, ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Hay un riesgo tremendo de tener su propia justicia. Hay un riesgo tremendo de tener nuestra propia identidad o nuestra propia falsa identidad en las bendiciones de Dios y no en el Dios de las bendiciones. El libro de Lucas también se nos menciona que Jesús le dice, estén atentos, cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. ¿Qué pasa cuando hay prosperidad, cuando hay abundancia? ¿Qué pasa cuando estamos saciados? Recuerdan, hay un pasaje en Proverbios, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de vivir saciados que describe Proverbios 30? ¿Por qué el proverbista dice, no me des riqueza? Dice, no sea que me sacie y te niegue. ¿Cuál es el riesgo ahí de la saciedad? Negar a Cristo, negar al Señor. Muy sabiamente, este versículo de Proverbios 30, específicamente 8 y 9, nos expresa el peligro de estar saciados sin Cristo, sin contentamiento. Estar saciados y dejar que esa falsa identidad, que esa ganancia nos arrastre hacia una falsa identidad donde digamos, no necesito a Cristo. Terrible. Por otro lado, en este mismo punto, el libro de Proverbios también menciona, no me des pobreza. ¿Qué pasa cuando hay pobreza? ¿Cuál es el riesgo? Cuando hay necesidad, cuando no nos alcanza, por ahí hacen así, ¿no? Transgredir la ley de Dios para poder ganar alguito. Pero el proverbista menciona, no me des pobreza, no sea que siendo menesteroso
termine robando y profane el nombre de mi Dios. Cuando uno pasa necesidad, a los que manejamos, cuando nos para la luz, nos para el policía por pasarnos la luz roja y uno dice, son 300 soles de multa. Profane el nombre de mi Dios, cosas serias. Cuando te amenazan que te van a botar si no haces lo que la empresa dice que hagas y sabes que transgrede los principios del Señor. Necesidad. Hay una amenaza de necesidad económica, material. Si me botan, ¿de dónde? Así que es muy sabio este proverbio y muy claro y muy pertinente. ¿Por qué? Porque nuestra identidad, nuestra falsa identidad se ha construido lamentablemente en lo superficial. En lo superficial. Este mismo autor, Tozer, escribe hablando al respecto, los pronombres posesivos, mí, mío, parecen inocentes, pero son de un terrible significado en la vida. Ellos expresan, mejor que 1000 volúmenes de teología, lo que es la verdadera naturaleza del hombre. Mi trabajo, mi esfuerzo, mi dinero. Y muchas otras cosas más. Es mío y lo voy a defender contra todo que amenace quitármelo. Las cosas materiales han echado raíces tan hondas en nuestro corazón que no queremos arrancarlas por temor a morir. Nos quita nuestra identidad. ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Qué pasa si no lo consigo? ¿Qué pasa si me lo quitan? Los que hemos estudiado en una de estas universidades que le quitaron la licencia a SUNEDU. ¿Se acuerdan? De un día para otro dejaste de ser ingeniero, médico, psicólogo, lo que sea, ¿no? Ya no, por las puras tus 5 años, tu graduación, tu CV, hasta vergüenza ya da poner el nombre de la universidad donde estudiaste, ¿no? Muchos se deprimieron. En la oficina pastoral atendimos a varios, aún con ataques de ansiedad en ese mismo momento. Que sí, la resolución que va a salir, sale el nombre de tu universidad. Colapsando en ese momento, agarrándose del escritorio, respirando y rogando, Señor, ayúdame a saber que mi identidad no está a pesar de lo que diga la universidad, si soy o no soy. Mi identidad está en ti. Qué peligroso, queridos hermanos, es poner nuestra identidad en las ganancias que este mundo nos da. Qué peligroso para el creyente. Qué destructivo es para nosotros. Lamentablemente, digo lamentable porque nuestra carne no quiere. Ese es el único camino para poder realmente dejar esa vieja identidad. Soltarlo. Y si Dios quiere que se lo lleve, no hay otro camino. Todo lo que estamos hablando nos prepara para lo que realmente va a evidenciar si aprendemos el contentamiento, que es en el momento de la práctica. Ahí cuando estemos atravesando, cuando veamos que Dios en su soberanía es quien dice no, hasta aquí nada más. Lo que tanto te ha dado identidad o lo que tanto quieres tener, hoy te digo que no. Lamentablemente el pecado hizo que justamente las bendiciones de Dios se conviertan en nuestros nuevos dioses.
Y amamos más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Eso es triste, destructivo. Pero qué bueno, permíteme, con todo respeto, porque a mí me pasó. Qué bueno es que Cristo te quite la venda de los ojos y te muestre dónde estaba tu falsa identidad. Porque aquí los médicos me darán la razón. No se puede curar una enfermedad si es que no la descubres antes, si es que no la diagnosticas antes. Y tratamos de aprender cómo amar, tratamos de aprender cómo ser buenos creyentes, tratamos de aprender muchas cosas, pero no hemos comenzado a revelar de qué estamos enfermos. ¿Qué es lo que Dios tiene que destruir para que Él, sentándose en el trono de nuestro corazón, dándonos una correcta y verdadera identidad, recién podamos aprender cómo se vive en el reino del Señor? Vivimos atados a nuestra falsa identidad, tratando de sostenerlo, dos mundos, nuestra falsa identidad y nuestra nueva identidad en Cristo. Y es lo tercero que revela esta frase, este versículo. Conocer que esa falsa identidad compite con la identidad que nos da Cristo. Hay diferentes versículos que nos hablan respecto a esto. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Cuando Cristo es expuesto a la tentación en el desierto y el diablo diciéndole, Satanás diciéndole, todo esto te daré si postrado me adoras, Jesús le responde, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No hay convenio, no hay mitad y mitad. Solo a tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Nuestros infortunios, disculpa que tome tanto del libro de Tozer, pero hablan tanto de esto que me parece muy oportuno. Nuestros infortunios comenzaron cuando Dios fue forzado a salir de su santuario y las cosas ocuparon su lugar. Por eso no tenemos paz, dice este autor, porque hemos quitado a Dios del trono de nuestro corazón y tenaces y agresivos usurpadores pelean por el primer lugar. Tal vez el deseo por una pareja, tal vez el deseo por un nuevo trabajo, tal vez el deseo por un aumento salarial, tal vez el deseo por un cuidado mejor, inclusive en la iglesia. Tantas cosas que reclamamos para nosotros y pedimos para nosotros compiten con la identidad que nos da Cristo. Una identidad que está basado en Él, por Él y para Él. No se puede vivir sirviendo a dos señores. ¿Por qué no se puede vivir sirviendo a dos señores? Romanos 6:16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerles, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado o de la obediencia para justicia. Uno se vuelve esclavo de quien obedece. Y a veces nos choca el término ser esclavos de Cristo. Pero esa es nuestra identidad. Y tenemos que elegir entre dos esclavitudes, por decirlo de una manera. O esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Claro que siendo esclavo de Cristo se llega al perfecto diseño que Dios nos da y ahí se experimenta la libertad que nos da Cristo. Porque su voluntad es mi voluntad. Y puedo vivir esclavo de Cristo, no como una carga, sino como un real diseño del Señor.
En otras palabras, hemos sido, aunque suene, y yo te animo a que, no sé, si cambias tu concepto de esclavitud, pero a que realmente te digas frente al espejo: soy esclavo de Cristo. ¿No sabes cómo eso te va a ayudar a luchar aún con tus propios reclamos y expectativas del futuro? Y esto no es baja autoestima, esto es una identidad correcta en Cristo. Como dice Tozer, muchos usurpadores pelean por el primer lugar. En algún momento es la carrera profesional, el trabajo, el sueldo, la pareja sentimental, los amigos, la célula, la macro, la zona, tantas cosas que compiten. El título de liderazgo tal vez. Tantas cosas que compiten en nuestro primer lugar del corazón, cuando debe estar Cristo Jesús. Así que miren, estas tres cosas son importantes recordarlas cuando leamos este versículo de Filipenses 3, versículo 7. Todo lo que para mí era ganancia. Pablo está diciendo que todo eso ahora lo ha estimado como pérdida. Lo que sigue en ese versículo dice así: lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora es interesante que ese versículo en el original no dice amor, no existe la palabra amor. Simplemente dice: lo he estimado como pérdida por Cristo, por la persona, por el ser de Cristo. Así que esto nos abre también tres enseñanzas muy claras respecto ahora a lo que nosotros debemos realmente aprender. ¿Qué significa entonces también esta parte del versículo? En primer lugar, nos corresponde entonces tomar una crucial decisión: vivir conforme a mis antiguas ganancias o vivir bajo el dominio de Cristo. No nos queda otra, queridos hermanos. O decidimos ser esclavos del pecado o de nuestras antiguas ganancias, o decidimos ser esclavos de Cristo, que eso es vivir bajo el dominio de Cristo. Lo que Cristo dice que hagamos, lo que Cristo dice que somos, eso hacemos y eso somos. Eso hacemos y eso somos. No hay otra decisión más importante para vivir o a empezar a vivir el contentamiento cristiano. Ahora, no estoy diciendo que no hagas nada para obtener lo que deseas. Habrá que seguir orando por esas metas terrenales. Habrá que seguir preguntando si es que estamos realmente deseando lo que Cristo está deseando. Pero ya no con esa carga de identidad si es que no lo consigo. Porque ahora he decidido vivir bajo el dominio de Cristo. Y acaba de venir a mi mente el famoso corito: he decidido, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. ¿No es cierto? Estamos decidiendo bajo el dominio de Cristo. Segundo aspecto aquí: aceptar que seguir a Cristo implica perder mi falsa identidad. Y he resaltado el término perder porque hay un costo. Hay un costo. Perder la falsa identidad, queridos hermanos, amigos, duele. La identidad de este mundo se rehúsa a morir. Toda nuestra carne se exalta, quieren permanecer en nuestro corazón, pero es un dolor que nos hace bien. Perder algo que duele nos hace bien. En otra porción de este capítulo del libro de Tozer dice: los bienaventurados que poseen el reino son aquellos que han repudiado todo lo externo, han desarraigado del corazón todo deseo de poseer cosas. Estos son los verdaderos pobres de espíritu. Y a lo que yo implicaría, o a lo que yo llevaría este pensamiento del autor,
es quitarle esa fuerza de dependencia, de identidad, al deseo de tener cosas. ¿Quieres tener una casa? ¿Quieres tener una pareja sentimental? ¿Quieres tener un esposo, una esposa? ¿Quieres tener lo que quieras tener? Y sabes que es algo bueno, amén. Pero tráelo a los pies de Cristo, siempre con la posibilidad, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es comenzar a dejar el dominio y el control al Señor. Muchos, o no muchos, pero algunos con quienes he conversado, planteándoles esa posibilidad, es toda una falta de aire, ¿no? Porque nuestro corazón reacciona, porque no nos hemos visto de repente sin eso, porque quizá eso está en nuestro trono, en el trono de nuestros corazones. Aquí, queridos hermanos, la mejor ilustración es Abraham con Isaac. Dios le pide a Abraham su hijo, lo que tanto ama. Y los que de repente han criado un sobrinito o son padres, madres, saben de lo que estoy hablando. Abraham tiene la indicación de parte de Dios de degollar a su hijo. De degollar a su hijo. Y Abraham sube esa colina, ¿no? Lo prepara a su hijo, lo amarra, huele el humor de su hijo, huele sus cabellos. Ustedes saben que para los padres el humor de un hijo es lo más rico que hay, ¿no? No se lleva su ropita, lo acuesta, lo pone en la posición de estirar su cuello para que la daga entre con facilidad. Levanta su brazo. Y en el instante que lo va a hacer, habiendo perdido toda expectativa de no hacerlo en ese momento, pero no expectativa de que Dios sea mentiroso. Dios le había prometido descendencia en Isaac. Y por la carta de Hebreos uno sabe que Abraham en ese momento pudo estar pensando, yo lo mato porque Dios me lo pide y si él obedece. Pero si él me ha prometido descendencia en Isaac, es muy probable que lo resucite. Porque Dios no miente. Pero estaba dispuesto a atravesar lo duro que es perder su falsa identidad. Él era papá de un hermoso hijo, varón, que le iba a dar descendencia. Todo el peso de la cultura, él lo iba a perder. Solo confiando en que Dios es poderoso para resucitar y no miente y es fiel a sus promesas. Tremenda obediencia de Abraham. ¿Qué le dice Dios en ese momento? No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Gloria al Señor. Aquí lo que cuenta es cuán grande es tu confianza en el Señor, no cuán grande es tu ídolo.
¿Cuánto conoces a Cristo? Y eso nos lleva a lo tercero. Esta decisión de tomar por amor y no por conveniencia. Esta decisión se toma por amor y no por conveniencia. Se toma por amor a Dios, por amor a Cristo, porque conoces quién es Cristo y lo amas. No por conveniencias, no por conveniencias. Abraham amó a Dios, amaba a Dios. Lo demostró en su obediencia al salir de Ur de los Caldeos. Lo demostró creyendo en la promesa de Dios. Lo demostró edificando altares. Lo demostró poniendo a Dios por encima de las riquezas, frente al dinero que le iba a dar el rey de Sodoma. Él dijo: he jurado al Señor Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa, ni de sandalias, ni ninguna cosa tuya, para que no se diga: yo enriquecí a Abraham, pero mi riqueza viene de Dios. Amaba a Dios. Debemos entonces aprender. Esto se resume en dos cosas fuertes que debemos aprender esta noche. Número uno, debemos aprender que toda ganancia sin Cristo construye una identidad falsa. Una identidad falsa que compite con la identidad verdadera que Cristo da. Y lo segundo, si pueden pasar a la siguiente, por favor. Ahí está el resumen de estas enseñanzas. Lo segundo es aprender que debo perder la identidad que antes lo sostenía, para ser gobernado por la identidad que Cristo le daba. Dos cosas que aprendió, permíteme, Pablo, pensando en estos versículos. Nos queda mucho más, pero vamos a avanzar rápidamente en lo último. Siguiente, por favor. Versículo 8 nos habla del incomparable valor de Cristo Jesús. Dos enseñanzas aquí en este versículo. Dice: aprender el incomparable valor de Cristo. Pablo compara todo lo que ha perdido versus el incomparable valor de Cristo, y el valor de Cristo sale ganando. Y lo siguiente es aprender que vale la pena perderlo todo y considerar todo por basura. Vale la pena. Así que el resumen de estas enseñanzas está en lo siguiente. Tenemos 4 enseñanzas ahí, que son las que hemos mencionado. Y creo que la que va a dinamizar las demás es el número 3. Cuando aprendes el incomparable valor de Cristo, te es más fácil aprender que toda ganancia sin Cristo construye una identidad falsa. Te es más fácil aprender que debes perder la identidad antes que la identidad anterior para ser gobernado con la nueva identidad. Y aprender el incomparable valor de Cristo te ayuda también a aprender que vale la pena perderlo todo por Cristo. Y esto no es extraño, y hay bastante, queridos chicos, que aprender. El libro que hemos recomendado la semana pasada o la edición pasada de Jeremías Burroughs tiene un capítulo con lecciones que Cristo enseña para mover el corazón al contentamiento. 9 lecciones. Y mira, ahí está la abnegación, la vanidad, la comprensión de la relación del alma con el mundo, etc. Debemos aprender estas lecciones para que nuestro corazón se mueva hacia el contentamiento. El siguiente libro también es importante que lo leamos, dicho sea de paso, es parte de nuestros materiales propuestos, La búsqueda de Dios. Tiene 10 capítulos este libro que nos ayuda también a llevar el corazón al dominio de Cristo. Vivir bajo su soberana voluntad, vivir
con este corazón de no poseer nada, vivir una vida que acepta el sufrimiento, etc. Y un tercer libro que también nos va a ayudar son Los hábitos de la gracia, el fruto del Espíritu de Jerry Bridges. Que cada parte del fruto del Espíritu, como parte de nuestros hábitos, son muy importantes también para crecer en él. Así que concluyamos. Disculpen que nos hayamos pasado tantos minutos, pero es importante. Lo primero entonces que hemos dicho es: debemos aprender el incomparable valor de Cristo todos los días. ¿Quién es Cristo para ti? Lo segundo, aprender que toda ganancia sin Cristo construye una identidad falsa. Compite con la identidad verdadera que Cristo te da. Tercero, aprender que debes perder la identidad sin Cristo que antes tenías, que antes te sostenía para ser gobernado ahora por la identidad que Cristo te da. Y aprender que vale la pena perderlo todo y considerarlo por basura. Cuando algo comienza a afanarte, piensa en esto: Señor, ayúdame a considerarlo como algo subordinado a ti. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Y ahí orando quisiera leerte la oración que hace justamente Tozer frente a esta realidad. Solo escúchala. Y si está en tu corazón, díselo al Señor también. Oh Dios, he probado tus bondades, y a la par que ellas me han satisfecho, me han dejado sediento por más. Señor, reconozco que necesito más y más gracia. Estoy avergonzado de mi falta de interés. Oh Dios, Trino Dios, quiero tener más vivos deseos de ti. Deseo que me llenes de esos deseos tuyos. Quiero que me des más sed de ti. Te ruego que me hagas ver tu gloria para que pueda conocerte mejor. Comienza dentro de mí una nueva obra de amor. Dame la gracia necesaria para que pueda levantarme y seguir en pos de ti, elevándome por encima de esta tierra baja y nublada, donde he andado errante tanto tiempo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.